vamos a arrancar con qué. Bueno, si les parece, nos vamos con lo que ocurrió el día de ayer con en la convención bancaria. Sorprendentemente, porque sí lo es, uno de los temas que se tocaron o que estuvo en el ambiente fue el FOBAPROA. Sí, tantos años después, otra vez estamos hablando del FOBAPROA y con toda la razón, es una deuda que se sigue pagando y que se va a terminar de pagar, me parece, hasta el año 2042. Entonces, pues claro que tenemos que hablar de las cosas que pues pueden impactarnos en el desarrollo del país y que impactan en nuestra vida diaria. El día de ayer, el sector bancario manifestó su acuerdo para que se revise el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, el FOBAPROA, como lo ha planteado la presidenta Claudia Sheinbaum y más en concreto el partido de Morena en el Congreso. Sin embargo, se aseguró que si bien es importante revisar el pasado, la atención debe centrarse en las oportunidades hacia adelante. Esto es lo que reportaban las periodistas Ana Martínez, Janet Leiva y Felipe Gascón para el diario El Financiero. En conferencia de prensa, como parte de la convención bancaria, Julio Carranza, presidente de la Asociación de Bancos de México, la ABM, reconoció que hace más de 3 décadas, cuando se creó el FOBAPROA, la banca era parte de los problemas que enfrentaba el país, pero dijo que actualmente existe una regulación a nivel mundial, lo cual permite tener una banca supervisada. Por su parte, el vicepresidente y director general de BBVA, Eduardo Osuna, sostuvo que sin el FOBAPROA la crisis económica de 1994 de México hubiera sido más grave y agregó que si se deja de pagar en este 2025 sería gravísimo. Vamos a escuchar qué fue lo que comentaron los banqueros Julio Carranza y Eduardo Osuna. Tal como lo comentábamos al inicio, pues es muy curioso ver cómo pues, los banqueros dicen sí hay que analizarlo, hay que estudiarlo, pero con miras hacia lo que venga, cuando en realidad cuando muchos de nosotros hablamos del FOBAPROA, pues hablamos sobre quiénes fueron los culpables y quiénes fueron los beneficiados, pero la posición de los banqueros es no, mejor hablar hacia adelante. Vamos a escuchar cómo fue que lo comentaron. Estamos hablando de una situación que sucedió hace más de 30 años, cuando la regulación y la situación de nuestro país era completamente distinta a la que hoy estamos viviendo. Lo que pasó en aquel entonces es que, debido a que no teníamos una regulación tan completa como la tenemos hoy, la banca era parte del problema en aquel entonces. Hoy estamos con una regulación a nivel mundial, a los mejores estándares a nivel mundial, y esto nos permite tener hoy una banca muy fuerte, muy bien atendida, muy bien supervisada, muy bien regulada, que hoy convierte a la banca en parte de la solución de los problemas que se presentan en el país. Y eso es, creo que, lo más importante. Creo que tenemos que hablar de las oportunidades que hoy tenemos como país, que son muchísimas. Hay que decir que el rescate en ese momento fue para que los ahorradores de México recibieran sus depósitos. O sea, fue un rescate dirigido a los depositantes para preservar el sistema de pagos, y eso fue importantísimo para evitar una crisis más profunda a la que vivimos, y ese rescate, dándoles la liquidez, permitió las reestructuras al sistema productivo del país, tanto empresas, pymes y no olvidemos a los deudores hipotecarios y demás, que permitió razonablemente dar una salida a la crisis. Fue tan profundo lo que ocurrió que de los 18 bancos solamente 4 bancos terminaron no quebrando, y de esos 4 bancos que no quebraron, solamente uno no cambió de dueño en el proceso de recapitalización. Yo creo que fue un proceso bastante ejemplar desde el punto de vista de lo que hemos visto en otras geografías en estos momentos de cambios de ciclo, en donde el sistema de pagos no puede fallar porque generas corridas financieras y un problema económico mucho más profundo, como decía, el que vivimos. Dicho eso, pues siempre es mejorable lo que se inventó y lo que se diseñó en un momento de crisis como el que tuvimos en ese momento, en el 94, y como resultado de esto, pues tenemos una banca que ya veían los números de la solidez que tenemos, la liquidez y la fortaleza que tenemos en el sistema, en donde la regulación que comentaba Julio es de las más altas en términos de estándares del mercado internacional,
y que la banca ha sido probada claramente en los cambios de ciclo que hemos tenido recientemente, tanto la pandemia, el 2008, el 2009, y ha salido muy fortalecida, ¿no? Yo creo que algo que pasó hace 30 años sin duda se puede revisar, pero hoy el resultado es un sistema financiero súper sólido, con bancos muy capitalizados y en donde preservamos el sistema de pagos y a los ahorradores fueron apoyados por este mecanismo de rescate. Bueno, ya escucharon lo que el día de ayer fue lo que sucedió en esta conferencia de prensa que dieron en la convención bancaria. Y también esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que acudió a la convención bancaria y esta mañana habló sobre su participación, comentó que fue una buena reunión y que es notorio el reconocimiento de parte de ese sector de esta nueva política que ya le decíamos al inicio de esta transmisión. Está basada en el que por el bien de todos, primero los pobres, y que además con esta nueva política también se han visto beneficiados cada uno de estos integrantes del sector bancario. Vamos a escuchar parte de lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer pasé a ver si les pasa a Pepe Merino la presentación que di. Hay una gráfica de el acceso al crédito en varios países de América Latina y del mundo, a ver si está por ahí para que veamos. En algunos países pues hay quien tiene doble crédito, entonces más del 100%, pero en México es del 33%. Y evidentemente pues tienen que, de manera segura evidentemente para los bancos, pero bajar las tasas de interés para que pequeñas empresas pues puedan tener acceso al crédito. Ayer se firmó un acuerdo donde participa la banca de desarrollo, la banca, pero sobre todo es la solicitud de un esfuerzo mayor. Yo creo que lo que a mí fue una buena reunión, agradezco el recibimiento que nos hicieron, pero a la mitad de mi plática dije, creo que ha quedado claro que por el bien de todos, primero los pobres. Y hubo un aplauso generalizado. Eso quiere decir que hay un reconocimiento de que cambió el modelo económico en nuestro país y que ha sido para bien. Incluso a los bancos les ha ido mejor. Entonces fue un momento, creo que de reconocer en Bahía de Banderas, en Nayarit, en esta convención bancaria. Miren esta gráfica. Crédito del sector privado al cuarto trimestre del 2024. Japón 196%, Estados Unidos 192%, Corea 176%, vamos a Chile 110%, Perú 46% y México 33%. Y es que en efecto, pues si eres una pequeña empresa que quieres ampliarte y tienes una tasa del 30% y además tienes unos requisitos imposibles de cumplir, pues entonces nunca vas a tener acceso al crédito. Entonces, lo que estamos buscando pues es que haya mayor acceso al crédito de la banca mexicana y ahí tiene que participar pues la banca comercial de una manera muy importante. Entonces sí tienen que esforzarse más la banca mexicana para lograr eso. Sí, ellos lo reconocen, porque el acuerdo, más allá de algo específico, es un acuerdo de buscar los mecanismos para ampliar el crédito, es un reconocimiento de ellos de que tiene que ser así. Ahí están los datos, lo que comenta la presidenta de que hay apertura, de que hay un reconocimiento de que la política social pues ha rendido frutos, no solamente para la reducción de la pobreza, sino también para el aumento de la riqueza de los banqueros. Escuchábamos a los representantes de la Asociación de Bancos también pues defender, y naturalmente lo iban a hacer, ¿no? Defender el FOBAPROA, porque pues la posición en la que están ahorita, pues claro que es resultado de esas políticas, y no solamente la del FOBAPROA, sino la de gobiernos que durante años pues los tuvieron a ellos como prioridad, ¿no? Lo que quisieran se hacía. Entonces,
por eso están diciendo, no, es que hubiera sido terrible si no se hubiera hecho el Fobaproa, que el país hubiera colapsado. Bueno, esa historia nos las han comentado o nos las han contado en varias ocasiones. Por ejemplo, cuando no querían aumentar el salario mínimo, no es que si se aumenta el país va a colapsar por la inflación. Bueno, no ocurrió así, ¿no? Por decir solo un ejemplo. Ahora, nos vamos a seguir con este asunto porque escuchamos a los banqueros diciendo, sí, hay que revisar el Fobaproa, pero hacia el futuro, no hacia el pasado. Es que sí lo teníamos que hacer, se tenía que hacer lo del Fobaproa porque era lo mejor en ese momento y pues ni modo. Bueno, ahora nos regresamos a esa carta famosa, una de las cartas que lanza el expresidente Ernesto Zedillo, en donde él dice, a ver, el Fobaproa fue auditado, fue revisado y no salió absolutamente nada. Y la presidenta dice, yo me acordé que tenía que enseñarles algo. Y esta mañana sale el tema del Fobaproa. Primero dice, va a venir el secretario de Hacienda en los siguientes días a explicar cómo vamos con la deuda, cómo se paga y cuánto más vamos a tardar en pagarla. Pero aprovecha para presentar el informe de la auditoría que había prometido hace algunos días. La auditoría que se hace sobre este llamado rescate bancario a raíz de que Zedillo presumiera que este fue un proceso debidamente auditado. Esta auditoría concluye que hubo un manejo discrecional en la evaluación del Fobaproa, que no hubo reglas ni transparencia, que no hubo uniformidad de criterios y que la supuesta auditoría internacional no se hizo ni siquiera con la información debida. Esto, dijo la presidenta, demuestra la corrupción que hubo con todo ese movimiento. Vamos a escuchar parte de lo que informó. Les voy a poner algunos párrafos de este documento. A ver si… Fíjense, esta es la página 22. Tanto la ley de instituciones de crédito, en su artículo 122, como el contrato constitutivo y sus modificaciones del Fobaproa, contenían disposiciones genéricas en cuanto a los aspectos de operación del fondo. La carencia de políticas, esto es informe de la Auditoría Superior de la Federación, la carencia de políticas prudenciales y de reglas de operación, o sea, la carencia de políticas prudenciales y reglas de operación, dio lugar al manejo discrecional del Comité Técnico en el rescate bancario y a la falta de un marco referencial para evaluar, supervisar y controlar las operaciones de dicho fondo. Esta es la auditoría que hace, o el informe integral que hace la Auditoría Superior de la Federación sobre Fobaproa o IEPAB. Adelante. Esta es la página 339. Las principales consideraciones de la Auditoría Superior de la Federación que se desprenden de esas 70 auditorías son: la ratificación de que el Comité Técnico del Fobaproa actuó sin reglas ni políticas generales que le permitieran dar transparencia a sus decisiones para acreditar la economía en los apoyos que efectuara el gobierno federal al otorgar su aval en las operaciones. B, hay más, pero ponemos las principales. Del análisis de los 25 informes presentados por los despachos contratados, estas son las supuestas auditorías que se hicieron, se concluye que no se realizaron con uniformidad de criterios y que la información que se incluyó representa una descripción de hechos que no fueron investigados ni confirmados. Asimismo, los reportes de bancos, en inglés Bank Reports, que tuvieron limitaciones fueron la base para que el auditor Michael McKee elaborara su informe. Se concluye que los despachos contratados no se ajustaron a las normas y procedimientos de auditoría emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos AC. Sin embargo, la Cámara de Diputados en su momento otorgó el finiquito correspondiente por los trabajos realizados. Por último, se concluyó que la evaluación realizada por el auditor no fue una auditoría, como él mismo lo dice y acepta en su informe, ya que no tuvo acceso a la información que le permitiera emitir una opinión sustentada con la evidencia suficiente, competente y relevante. 43.
cuando se estaba en el proceso de solventación de todas las acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de los oficios reclamados sobre las observaciones de créditos relacionados en litigio y menores, así como los procedimientos y las observaciones de la Auditoría 199 a la que se refería, ahí se ponen los bancos. Por lo tanto, se tuvieron que dar de baja 52 acciones promovidas de la auditoría citadas, promovido por la Suprema Corte. En congruencia con el criterio expresado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Auditoría Superior de la Federación informó al IPAB, mediante diversos oficios, que se dejaba sin efecto 7 auditorías que se estaban realizando de conformidad con el programa de auditorías, visitas e inspecciones correspondiente a la cuenta pública de 2004. En fin, por lo que se refiere a los programas de apoyo a ahorradores de la banca, también han cumplido con el objetivo social para el que fueron creados. Sin embargo, el proceso de decisión en lo general careció de políticas, procedimientos y reglas de operación, lo que trajo como consecuencia discrecionalidad en la autorización de los apoyos, insuficiente transparencia en las operaciones y ambigüedad de las responsabilidades imputables a los servidores públicos y a las instituciones que participaron en la conducción de los programas. ¿Esto no es suficiente para que el FOBAPROA se deje pagar? Es información para que… Parecieran datos suficientes, ¿no?, de esta auditoría. Es una auditoría, un informe integral de la Auditoría Superior de la Federación sobre el FOBAPROA, a la que todo el pueblo de México tiene acceso, porque se dice que fue auditado por auditores internacionales. Aquí está la respuesta. Ni siquiera lo pudo auditar completamente la Auditoría Superior por resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en aquel momento. Ahora, ya la parte de cuánto se debe, cuánto se ha pagado, etcétera, va a venir el secretario de Hacienda para explicar. ¿Y por qué? Pues no es trivial el decir que no se llegará a pagar, etcétera, porque pues tiene implicaciones muy importantes para la economía mexicana. Pero el pueblo de México tiene que estar informado. Y esto le cuesta al pueblo de México, ¿no? Todos los días, hasta el 2050. Hasta el 2050. Hasta el 2050. Zedillo estaba muy seguro que esta auditoría se hizo y que la auditoría fue de alguien que no estaba alineado con el gobierno y que no estaba defendiendo ningún interés en particular, pero lo que es muy cierto es lo que acabamos de escuchar por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde también se menciona cómo fue este uso discrecional de toda la información que ahí tuvo que haber sido pública desde ese momento y las veces que se quisiera consultar. Pero usted recordará también que aquí le dimos a conocer lo que Pablo Gómez, el titular de la UIF, informó en su momento, que solamente estuvo abierto en un cierto periodo todo este tema de la auditoría y que solamente también había sido ¿cómo decíamos? Las llaves de… Las gemas de Thanos. De Thanos, en donde tenían que juntar las llaves, las 5 llaves que tenía cada partido, para que solo así pudieran acceder a toda esta información que además estaba encriptada. O sea, sí trataron de resguardarla y uno se pregunta en estos momentos por qué se trató de evitar que la gente tuviera acceso a información pública, ¿no? A información de este tipo que causó también pues tragedias en los bolsillos de muchas familias mexicanas en ese momento y que ya sabemos ahora, pues sí, hubo mucha corrupción en la auditoría que se presentó, sí se auditó, los resultados no fueron los mejores, pero ahora quiero escuchar cuál va a ser la respuesta de Ernesto Zedillo, porque él sigue muy seguro diciendo que él hizo la auditoría y punto, de ahí no lo sacan. Los resultados fueron benéficos para él porque, dice, se rescató a los banqueros, se rescató a las personas que estaban en nuestro primer círculo y eso era lo importante. Ahí tienen la respuesta de la presidenta y también la posición de los banqueros que, como le comentábamos al inicio, tuvieron ganancias récord en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, entonces por eso los escuchamos así. Primero diciendo sí que se investigue el FOBAPROA,
pero era necesario y también por eso es muy importante pasar esta otra parte de, bueno, esa no es la última palabra, ni la de los banqueros, ni la del expresidente Ernesto Zedillo, sino los datos y los documentos, ¿no? Entonces, ya vamos creando toda esta historia completa y no solamente quedándonos con la narrativa que nos impusieron durante mucho, mucho, mucho tiempo. Así que, pues, si es necesario seguir hablando del FOBAPROA, se tiene que seguir hablando del FOBAPROA, aunque a muchos no les gusta, aunque muchos digan que es cortina de humo para no hablar de cosas del presente, ¿no? O sea, son cosas importantes todavía ahorita, así que ahí está otra actualización sobre todo este tema.